Cordial saludo, estimados estudiantes. Un cordial saludo. Estamos aquí con el área de física. Soy su profesora María Teresa Dávila para hacer la retroalimentación de la guía 2 del segundo periodo referente a la acidez y basicidad. Un cordial saludo, estimados estudiantes. Soy su docente María Teresa Dávila Narváez. Voy a explicar, a hacer retroalimentación de la guía número 2 del segundo periodo referente al movimiento parabólico. Lo primero que debían realizar era diligenciar en forma de presaberes estos campos. Aquí, por ejemplo, debían colocar algo relacionado. En realidad esto es un cañón o una bala de cañón. Aquí es un futbolista tirando o realizando un tiro. Una persona que está jugando baloncesto encestando, y acá los Angry Birds jugando con la onda o la cauchera. Y también les preguntaba aquí, ¿por qué crees que cada objeto en las imágenes llega hasta un punto máximo de altura y se devuelve? Explica. Simplemente era para saber qué conocen hasta el momento, sin necesidad de que usted conozca del tema, no precisamente. Por esa razón acá abajo le dice que si usted piensa que no contestó bien, no se preocupe. Pues ahora viene la retroalimentación y de eso se trata. Debía leer lo siguiente, mirar el video y posteriormente hacer los ejercicios que se proponen, que ahora vamos a mirar. Debías hacer el ejercicio número 1 de practico lo que aprendí. Dice: una gallina levanta un vuelo formando un ángulo, aquí viene formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que es esta, con una velocidad de 40 metros por segundo y considerando que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Determina la altura máxima, el alcance o distancia máxima y el tiempo de vuelo. Bien, aquí están entonces los datos resumidos en la misma imagen. De manera muy sencilla, como vemos los datos aquí, la velocidad inicial, ángulo y la gravedad, simplemente tenemos que reemplazar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos reemplazando los datos y aquí vamos a colocar BI, ¿cierto? Al cuadrado nos dice esto, este valor, para eso abrimos paréntesis, 40 metros por segundo, lo vamos a elevar a cerrar paréntesis y ese valor lo vamos a elevar al cuadrado. El 2 tenemos que colocarlo como un superíndice. Eso significa que lo vamos a elevar o lo estamos elevando al cuadrado. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Elevar al cuadrado significa que vamos a multiplicar este número por sí mismo una sola vez. ¿Correcto? Aquí elevamos el valor y también la magnitud. La magnitud, cual metro, también lo vamos a elevar al cuadrado y los segundos al cuadrado. Y posteriormente multiplicamos, nos dice por seno de 2 multiplicado por el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 30 grados. Muy bien. Y en la parte inferior vamos a colocar un valor, ese valor G, que es igual, el que vemos aquí, miren G, que es igual, nos dice a 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, las operaciones que siguen deben hacerlas aparte para que aquí podamos colocar o resolver o colocar la respuesta o solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mucha atención. Resolviendo 40 por 40 nos da 1600. Metro por metro, metro al cuadrado, segundo por segundo. Elevar al cuadrado significa lo que estamos diciendo, da segundo al cuadrado. Podemos ya quitar este paréntesis y colocarle aquí seno de 2 veces el ángulo, o 2 multiplicado por el ángulo. Teníamos que el ángulo era 30, que sería 2 por 30, son 60 grados. Y en la parte de abajo le dejamos igual. Entonces copiamos nuevamente igual, 1600 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por seno de 60. Tenemos que resolverlo ya para saber por qué vamos a multiplicar, por qué valor es en 1600. Y el valor de la multiplicación de estos dos lo dividimos entre 10. Entonces vamos a buscar cuánto es seno de cuánto, de 60. Y para eso nos remitimos a la tabla que se les colocó en la guía, en la página número 6. Vamos a la
Siguiendo el video explicativo de esta guía, buscamos 30 grados. Mírenlo, aquí está. Y nos dice que seno de 30 es 0,5, pero como era 2 veces el ángulo, no buscamos 30, sino que buscamos 60. Y nos da 0,866. Ese valor que lo buscamos en la tabla, mírenlo aquí, buscamos donde está 60 y nos da 0,866. Bien, ya copiamos acá abajo 1600 metros al cuadrado por segundo al cuadrado, pero ya no volvemos a copiar seno de 60, sino que copiamos 0,866. Y hacemos la multiplicación primero de la parte de arriba, luego el producto de esta multiplicación lo dividimos entre 10. De la siguiente manera. Y me da 1385.6 y volvemos a copiar en la parte de abajo 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta una cosa y son las unidades. Las unidades de cada una de las magnitudes se toman de la siguiente manera, o sea, le hacen tratamiento de la siguiente forma. Hay que tener en cuenta que pasa esto igual al otro lado, del igual. Igual, o sea, la multiplicación de metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por 0,866 que no tiene unidades me da 1385.6, que son los números que multiplicamos, y las magnitudes me quedan igual. Y en la parte de abajo tenemos entonces lo mismo, 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo tratamos las unidades? Como metro al cuadrado significa metro por metro, cancelamos este valor que tenemos aquí, que es este 2, que significa que estamos cancelando un metro de arriba, un metro que tenemos en el numerador. Cancelamos también el metro que tenemos en el denominador, lo cancelamos. Y también vamos a cancelar, porque unidades iguales en el numerador y en el denominador se cancelan de la misma forma. Entonces vamos a cancelar también estos segundos. Segundo al cuadrado y segundo al cuadrado, de manera que nos queda solamente este metro de aquí arriba como unidad, pero la respuesta nos da en metros. Entonces nos queda 1385.6 entre 10, nos queda 138.56 metros, y ese valor es el que copiamos o debían copiar en el espacio que tenían ustedes donde les daba metros, porque el resultado les da metros, les daba 138.56. Tenemos ya el X máximo, vamos a calcular Y máximos a la altura máxima a la cual llegó. Vamos a hacer lo mismo, a reemplazar los datos fielmente teniendo en cuenta la fórmula que es esta. Entonces abrimos paréntesis, tal cual lo dice aquí, miren, vamos reemplazando velocidad inicial, que significa 40 metros por segundo. Y posteriormente vamos a multiplicar, este asterisco significa multiplicación por seno del ángulo. Pero el ángulo de una vez lo colocamos como 30 grados. Y cerramos paréntesis. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir a la tabla a buscar cuánto es seno de 30 y el valor que nos dé lo multiplicamos por 40. Y en la parte de abajo colocamos nuevamente el mismo valor, pero ahora no le dice G solamente, sino que multiplique G, que es 10 metros por 2. O sea, 2 por 10 metros por segundo al cuadrado. Una vez reemplazamos, antes de empezar a multiplicar valores, tenemos que ver cuánto es seno de 30. En la tabla que está en la página 6, le dice a usted que seno de 30, ya lo copiamos igual, pero ahorita no debemos hacerlo igual, sino colocar el valor de 0,5. Y abajo resolvemos 2 por 10. ¿Cuánto le da 2 por 10? Vamos, es muy fácil, 2 por 10 da 20. Entonces, aquí colocamos 20 y las mismas unidades de acá, que no se alteran. Metros por segundo al cuadrado.
Y una vez tengamos eso, ahora si resolvemos la operación, primero multiplicamos 40 por 0.5 y lo dividimos entre 20. Algo muy importante que no se nos debe pasar y no lo copiamos en esta segunda fase es lo siguiente. Miren, esa multiplicación debe estar elevada al cuadrado, o sea que acá nos falta copiarle esto de la fórmula y no se nos debe pasar porque si no nos da el resultado, elevar eso al cuadrado. Entonces, 40 por 0,5, el resultado lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto es 40 por 0,5? Nos da 20. 20 metros por segundo y eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Lo tenemos que elevar esto al cuadrado y dividirlo, ahora sí, dividirlo entre 20 metros por segundo. Ahora lo vamos a resolver. Nos queda así la operación, pero antes tenemos que resolver este elevado al cuadrado. ¿Qué significa 20 metros por segundo elevado al cuadrado? Significa que multiplicamos 20 por 20, metro por metro y segundo por segundo, dándonos el siguiente resultado. Teniendo en cuenta entonces que el resultado de 20 por 20 me da 400, metro por metro, metro al cuadrado y segundo por segundo, segundo al cuadrado, en la parte inferior de la división o del denominador de la fracción colocamos 20 metros por segundo al cuadrado. El tratamiento de las unidades, aquí podemos hacer la operación 400 entre 20, que a usted le da 20. Pero entonces, el metro por metro, cancelamos un metro, eso significa tachar el 2, lo cancelamos con el metro de abajo, y los 2 segundos de arriba los cancelamos con los 2 de abajo también, quedándome entonces las unidades 20 metros. Y ese 20 metros es el que me debió dar de resultado a mí, o el que debieron ustedes colocar en esta parte. 20 metros. Les debía quedar así. Bueno, teniendo en cuenta que esa gallinita recorrió una distancia máxima de 138.56 metros y voló tan alto como 20 metros, no se rían, era una super gallina. Ahora vamos a determinar cuál es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo entonces lo vamos a determinar con la fórmula. Y hacemos lo mismo, vamos reemplazando 2 por la velocidad inicial, ¿cierto? ¿Cuánto le da a usted? 2 por la velocidad inicial le da a usted 2 por 40, no se olviden de las unidades, por segundo, y por seno del ángulo. Lo vamos a colocar de una vez, que arriba ya lo teníamos, seno de 30 grados, que nos dio ¿cuánto? 0,5. Vamos a copiarlo de una vez para no alargarnos demasiado. 0,5 sin unidades, eso no tiene unidades. ¿Dónde lo buscamos? En la tablita. Y en esa tablita precisamente encontramos este valor que también nos lo pedía en la parte de arriba. Y posteriormente colocamos aquí en el denominador ¿cuánto es la gravedad? Muy bien, 10 metros por segundo. Si nosotros resolvemos esta parte en donde me dice 2 por 40, pues ¿cuánto es? 2 por 40 me da 80 metros por segundo por 0,5. 0,5 ninguna unidad, 0,5. Y en la parte de abajo vuelvo a colocar 10 metros por segundo. Muy bien. Entonces, vamos a colocarle la rayita, aquí importante. No olvidemos que entre cada parte que vamos haciendo, vamos colocando un igual en medio, porque en realidad no nos debemos olvidar de las unidades. Y es algo muy importante acá tener en cuenta que la gravedad o la aceleración de la gravedad nos da en metros por segundo al cuadrado, que nos estábamos olvidando colocarle acá. Superíndice. Entonces, el resultado final, después de cancelar las unidades y demás, nos da en 4 segundos. Eso significa que tachamos en la parte de arriba, en la parte de abajo las unidades iguales, dándonos 4 segundos. Un abrazo, bendición.